Señal directa. Nos da gusto saludar como cada jueves al maestro Antonio Rocha con su comentario. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. Este 5 de junio, según acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas, de fecha 15 de diciembre de 1972, a partir de entonces se festeja o se celebra o se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente. Este significativo tema fue establecido como una fecha para recordar por parte de la Organización de las Naciones Unidas para sensibilizar a la población en relación a los daños que le estamos ocasionando al medio ambiente. No es una fecha para festejar, es una fecha para reflexionar y quizás hasta para recordar todos los daños que le estamos ocasionando al medio ambiente, todas las afectaciones que se están dando al equilibrio ecológico. ¿Cuáles son los tipos de contaminación que estamos generando los seres humanos? Porque hay dos tipos de razones por las cuales a veces se contamina el medio ambiente. Algunas veces la propia naturaleza, como las erupciones volcánicas, los maremotos o tsunamis, los deslaves, etcétera. Pero la mayoría de las veces la contaminación es generada por los seres humanos. Tenemos que hay contaminación atmosférica o del aire, contaminación hídrica o contaminación del agua, contaminación del suelo, del subsuelo o de la tierra, contaminación radioactiva, contaminación térmica, contaminación visual, lumínica y acústica. ¿Cuáles son los tipos de contaminación que provocan más afectaciones al medio ambiente? En primer lugar, la contaminación del aire. La contaminación del aire proviene a veces de causas naturales, como el ejemplo que les ponía de las erupciones volcánicas, de los cambios bruscos de temperatura, etcétera. Pero muchas veces la contaminación proviene de los desechos domésticos, es decir, la basura que se generan en los consumos de artículos, de alimentos y desechos domésticos en general, que en la mayoría de los casos se vierten en las redes municipales. Por otra parte, tenemos una contaminación del aire que es muy grave, que es la contaminación de las industrias, la contaminación que es generada por las emanaciones de gases, la mayoría de las veces tóxicos o semitóxicos, que contaminan el aire, que son arrojados a la atmósfera por las industrias. La producción de energía también es una de las fuentes de contaminación del aire. Muchas veces hasta las propias industrias que son administradas por las dependencias de gobierno, como la industria eléctrica, es decir, la generación de energía eléctrica, en el caso de las instalaciones termoeléctricas o nucleoeléctricas, también emiten emanaciones tóxicas y contaminantes al aire. En el caso de la contaminación de las industrias también después de haber procesado los productos, emiten gases hacia la atmósfera y eso genera una contaminación. Tenemos también la contaminación de la agricultura, cuando se utilizan pesticidas o herbicidas o inclusive algunos nutrientes para la tierra. Estos en su descomposición, en su contacto con el aire y con el calor, producen emanaciones atmosféricas que son contaminantes y que muchas veces son tóxicas. El transporte, los vehículos, la quema de combustibles por parte de vehículos, la mayoría de las veces son combustibles fósiles como la gasolina, el diésel, los combustibles que utilizan los aviones, etcétera, también generan contaminantes que dejan esparcidos por el espacio
y esto significa contaminación de la atmósfera. También hay los residuos que se generan por la construcción, los residuos que se generan en los comercios. La mayoría de los municipios tienen un lugar en donde, o deben tener un lugar en donde depositan sus residuos sólidos. Cuando estos se descomponen, generan, entre otras cosas, gases que contaminan la atmósfera. También generan líquidos que a su vez contaminan el subsuelo, pero por lo pronto en los basureros municipales o regionales se generan gases tóxicos que contaminan la atmósfera. Las fuentes naturales también pueden contaminar el aire, sin embargo, la naturaleza tiene sus propias leyes y muchas veces con el paso del tiempo estos contaminantes naturales llegan a diluirse, llegan a causar menos daños que los contaminantes que son emitidos por la intervención de la mano o la intervención del hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire? Pues son muchas, que ya las hemos estado viviendo desde hace tiempo. El aumento excesivo de las temperaturas. Las ciudades que anteriormente eran conocidas como ciudades de la eterna primavera, pues ya son o verano o invierno, porque los climas son extremos, o mucho calor o mucho frío. El cambio climático, que hay quienes dicen que es una fantasía, que no existe, está comprobado porque en nuestra propia ciudad y en varias regiones de nuestro estado hemos visto cambios drásticos de temperatura, cambios en el clima, y pruebas muy fehacientes de ello es el deshielo polar y también las enfermedades respiratorias que cada día padecemos quienes vivimos en zonas densamente pobladas, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, de los ojos, y muchas veces por contaminación atmosférica se habla, así se ha mencionado en la Organización de las Naciones Unidas, se habla de personas que han muerto por contaminación atmosférica. Se habla de que el 36% de las muertes por cáncer de pulmón son generadas por la contaminación del aire. El 34% de las muertes por problemas de accidentes vasculares cerebrales son generados también por contaminación del aire. Este Día Mundial del Medio Ambiente recordamos todas estas cifras que la Organización de las Naciones Unidas ha puesto a nuestra disposición para que tomemos conciencia del daño que le estamos ocasionando al medio ambiente. Y la contaminación del agua también es generada por desechos industriales. Recientemente hubo un foro en el Congreso del Estado en el que se habló de la contaminación del río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados, o creo el más contaminado de nuestro país. Hay más de 260 industrias que están vertiendo sus desechos industriales que no están debidamente tratados, y esa contaminación del río causa también contaminantes al subsuelo y a los vasos lacustres, que generalmente son desechos industriales que contienen metales pesados como el cromo, el mercurio, el cobalto, el aluminio. Inclusive se han detectado este tipo de metales en las aguas del río Santiago. Entonces estamos generando un desequilibrio al medio ambiente que tarde o temprano nos va a meter en serios problemas. Ahorita se han registrado, según datos de la Secretaría de Salud, se han registrado muchas personas enfermas con problemas renales debido a la contaminación, que no nada más se genera en la superficie o en el subsuelo de las zonas por donde fluye este río Santiago, también se genera en el aire, porque por la caída de las aguas, específicamente en el caso del municipio del Salto, se volatilizan los contaminantes y se encuentran en la atmósfera. Por ello es que hay muchas personas enfermas por problemas respiratorios, gastrointestinales y renales. También el uso de pesticidas en la agricultura, la deforestación, que recientemente en el municipio de San Gabriel generó un problema muy grave con pérdidas humanas, precisamente porque no tenemos un control
de manera especial las autoridades, que son las que tienen el poder de aplicar la ley, de aplicar sanciones y detener la tala inmoderada de árboles. No se hizo lo necesario y las consecuencias ya las hemos estado viviendo a través de los medios de comunicación, lo que sucedió en el municipio de San Gabriel. Hay también derrames de combustibles. Afortunadamente en Jalisco no hay zonas en donde se esté extrayendo combustible, pero en el estado de Tabasco, por ejemplo, constantemente los ríos se ven inundados por derrames de petróleo y otros combustibles. Las consecuencias de la contaminación del agua, pues es que se contaminan las aguas superficiales, los mantos freáticos, hay deforestación, hay mortandad de peces y animales, hay enfermedades respiratorias, gastrointestinales. Ustedes recuerden la contaminación que se generó cuando se virtieron una sustancia conocida como melaza en la presa de Valencia, con altas concentraciones de azúcar, que produjo la muerte de miles y miles de peces. Sin embargo, hasta ahorita supuestamente se está tratando de remediar el problema, pero no hay sanciones como lo marca la ley estatal de equilibrio ecológico y la ley general también, que en ambas se habla de sanciones. Y por último, hablar de la contaminación de la tierra y del subsuelo, los desechos industriales, la utilización de herbicidas, la utilización excesiva de fertilizantes en el ámbito agrícola, la utilización de combustibles fósiles, la extracción excesiva de aguas del subsuelo y de combustibles, y desde luego los altos índices de producción de basura. Un problema muy grave es que ya no hay lugares suficientes para depositar los residuos sólidos de tantas y tantas toneladas de basura que se generan en todas las ciudades de nuestro país. No estamos acostumbrados, no tenemos la cultura de separar la basura, no tenemos la cultura de reciclar, de reutilizar. Seguimos utilizando miles y miles de toneladas de materiales contaminantes. En lugar de reutilizar, los que puedan proporcionarnos un servicio nuevamente, simplemente depositamos la basura, al cabo hay quien la recoja y hay quien la lleve al tiradero. Este tipo de problemas han generado, por último, que la contaminación sea excesiva, y por ello vale la pena preguntarnos, ¿qué acciones estamos realizando en lo individual y como miembros de una comunidad para proteger al medio ambiente? Este 5 de junio tenemos que preguntarnos cuántos árboles has sembrado, cuántos árboles has protegido. En caso de que sorprendas a alguien contaminando el medio ambiente, ¿qué debes hacer? ¿Has denunciado a alguien? ¿Has hecho un reporte a la autoridad? Tenemos que preguntarnos también si las autoridades han hecho lo suficiente, si han sancionado a quienes han contaminado o que han generado contingencias ambientales graves, si han sancionado a quienes no aplican la ley. ¿Qué proponemos para que disminuya la contaminación del medio ambiente? ¿Se aplican sanciones? ¿Se aplican las leyes? Es una pregunta que nos tenemos que hacer antes de que el medio ambiente nos cause más afectaciones de las que nos ha estado ocasionando, como las muertes que pues se han generado por climas extremos. En Estados Unidos hemos visto tornados, hemos visto tormentas eléctricas muy fuertes. Todo eso tiene que ver con las afectaciones al medio ambiente y seguramente tenemos que tomar medidas drásticas para resolver este problema. Pues ya vimos que nos está cobrando factura y no entendemos. Maestro, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Gonzalo.